Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Hoy tenemos a una mujer de invitada y lo digo así directamente porque uno de los postulados de este programa es destacar la labor femenina en distintos ámbitos, no solamente nosotros los varones como siempre acaparando todo. Y en el ámbito de la educación, sobre todo, la mujer ha tenido a lo largo de su historia siempre una presencia definitoria, una presencia fundamental. Justamente la que nos visita, además de haber sido ministra del Poder Ejecutivo y ocupado otros cargos, es fundamentalmente una educadora. Es la doctora María Liz García de Arnold, a quien presentamos con esta semblanza. María Liz García nació en Asunción el 22 de noviembre de 1955, cursó sus estudios primarios en el Colegio Santa Clara, los secundarios en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Paralelamente estudió oratoria, secretariado empresarial, taquigrafía y contabilidad. Es traductora pública de lengua inglesa, con matrícula en la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a lo universitario, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Tecnológica Intercontinental, una maestría en Administración Educacional en la Universidad Tecnológica Intercontinental y un posgraduado en Políticas Sociales de Reforma del Estado del Instituto Interamericano de Desarrollo. También cuenta con una especialización en Seguridad y Defensa Nacional, con énfasis en diseño de política de defensa del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa de Washington, D.C., además de una licenciatura, especialización y maestría en Relaciones Públicas, Universidad Comunera. Trabajó en el Colegio Americano de Asunción durante 20 años, formó parte del equipo técnico de la Zona A Capital del MEC durante 10 años. Dictó conferencias sobre innovaciones educacionales y la reforma educativa por todo el país. Es fundadora y rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción. Además, es vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas. Fue distinguida como embajadora de la paz por la Institución Internacional El Mensajero de la Paz, peregrina de Jerusalén del Nuevo Milenio, otorgado por el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Jerusalén. Además, como asesora ad hoc del Parlamento de Mujeres, proyecto con cooperación suiza. Reconocimiento como asesora nombrada por el Honorable Parlamento Nacional de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. Recibió numerosos certificados de reconocimiento del Centro de Formación de las Naciones Unidas por su colaboración en seminarios, foros y conferencias en pos de la paz. Es miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Nunca Más al Terrorismo de Estado, colaboradora de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional y del Consejo Superior Universitario integrado por rectores de las diferentes universidades. Publicó 2 libros, Guía del Policía en materia de derechos humanos y la aplicabilidad de los derechos humanos en la seguridad multidimensional para lograr fomento de medidas de confianza en Paraguay, entre otros. Bueno, estimada doctora, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias Mario por esta invitación. Es una alegría poder acompañarles y ya escuchando tu introducción, sí, nuevamente felicidades a todas las mujeres paraguayas. Quería hacer esa introducción, estimada María Liz, porque hasta ahora sigue siendo difícil la participación femenina en todos los ámbitos. Hay que esforzarse mucho y no hay la equiparación del reconocimiento todavía, ¿no? Bueno, penosamente, llegar a un estadio importante, ya sea en el ámbito laboral o en otro ámbito, realmente nos cuesta mucho más. Si bien es verdad de que la mujer tiene distintos roles, también eso hace que a veces las cosas sean mucho más difíciles, ya que el varón no tiene todos los roles que ni desempeña tales roles en un andar diario, cotidiano, ¿verdad? Pero a más de eso, lastimosamente, hay todavía algunas mentes que están bastante cerradas
hacia lo que es la participación femenina. Entonces, basta mirar, a la vista tenemos el caso, por ejemplo, de los lugares ocupados tanto en el Poder Legislativo, Sí. en el número de senadoras que tenemos actualmente, de diputadas, son poquísimas, y las que están en concurso son aún menos que las que ya estaban. Sí, porque hubo una caída justamente de acuerdo a algunos cambios que hubo en la legislación, pero más allá de entrar en ese detalle, también quiero que la gente conozca brevemente un poco tu trayectoria. Sos rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción, muy prestigiosa, fuiste ministra de Defensa. ¿Cómo comenzó esto de proyectarte como una suerte de líder en tus sectores y cómo te fuiste formando, María Liz? Bueno, la verdad que yo a los 17 años entré a trabajar en el Colegio Americano de Asunción. Ajá. Y ahí estuve hasta los 37 años. Mm. Esto me permitió tener un desarrollo muy significativo y calificado en el ámbito de la educación, pasando por todos los niveles. En ese momento entré como secretaria. Fíjate, Mario, como anécdota, que en aquella época utilizaba una máquina de escribir. Y la máquina de escribir... Mi máquina de escribir está en el Museo del Colegio Americano. O sea Increíble, ¿no? sí, pero es así. Hoy mis nietos, tengo un nieto que ahora se está graduando ya, ¿verdad? Pueden ir al museo y ver la máquina de la abuela, ¿sí? Entonces fue esto, y eso realmente me despertó el interés por mejorar la calidad educativa en el país, porque yo veía cómo sí se podía. Y verdaderamente Paraguay es un país rico, Paraguay es un país calificado como para que podamos ser la Suiza de América. Ahora, eso depende de nosotros y de esta situación penosa que tenemos, que es la corrupción, que es la que tenemos que desterrar. Sí, es uno de nuestros males endémicos, ¿no? Pero me gusta tu visión porque tu visión es siempre para adelante, de construir y no destruir. Después desarrollaste una cantidad de cosas en tu vida después de tu paso por el Colegio Americano. Yo creo que en la vida debe existir oportunidades. Ujú. Si hay oportunidades y uno tiene el deseo y tiene resiliencia, porque en la vida pasamos por muchos momentos amargos, muy fuertes, que nos tiran a veces para abajo, pero siempre hay una mano amiga, y esa resiliencia, ese creer en un ser superior, en un Dios que está con uno, que acompaña para poder salir adelante. Eso me dio la oportunidad de conocer varios países. No dejé de estudiar nunca, jamás. Yo sigo preparándome. Ujú. Acabo de terminar de escribir un libro en los Ujú. 20 años en la Universidad Metropolitana de Asunción, 20 años sembrando educación superior integral, ¿verdad? Entonces, esas distintas oportunidades que tuve, y muy bien aprovechadas en cuanto a dedicación y estudio, ¿verdad? Porque si a mí me preguntan cuál fue realmente la herramienta que utilicé, y fue eso, dedicación y estudio. ¿Tu familia era ya propensa también a permitirte estudiar? Digo, porque en aquella época generalmente las mujeres no o iban a la universidad, pero había cierto recelo, los padres a veces no comprendían, se casaban jóvenes, tenían hijos. Vos, sin embargo, pasaste todas esas barreras. ¿Sabes qué, Mario? Justamente me estás haciendo acordar a mi papá, ¿verdad? Mi papá, cuando me vio ir a trabajar al Colegio Americano, sintió mucha tristeza. Mi papá ya estaba en silla de ruedas, había tenido una ACV, y él lloraba. O sea, él no concebía que una mujer fuera a trabajar, ¿verdad? Pero, insisto, es mi realidad. A mí, el Colegio Americano me abrió las puertas para poder lograr los distintos momentos de mi vida, incluyendo este, en el cual el año pasado, en el mes de septiembre del 2022, después de trabajar desde el año 2006 con el Centro Perry, la Universidad de la Defensa de Washington, que es un apéndice del Departamento de Defensa de Washington, hemos firmado un convenio con la Universidad Metropolitana de Asunción, y tenemos 3 líneas de trabajo actuales, que son el relacionamiento cívico-militar, que es muy importante en una sociedad, continuar con los trabajos de los proyectos de leyes con el Poder Legislativo, y la lucha contra la corrupción desde la academia. Qué bueno que haya esa cooperación, pero bueno, también viene tu experiencia como ministra de Defensa. Y ahí me acuerdo mucho de que trabajaste mucho en el famoso Libro Blanco. ¿Qué es el Libro Blanco?
El primer libro blanco de la defensa que tuvo Paraguay, sí lo hemos trabajado en el año 2012, 2013. Es el único que tiene Paraguay hasta el momento. En él están las políticas en materia de defensa nacional. Son los libros que vendrían a ser las Biblias de cada uno de los países. Y fíjate, Mario, que solamente Haití y Paraguay no tenían y logramos publicarlo. Pero sí tengo que señalar que penosamente ninguno de los gobiernos siguientes lo actualizaron. Esperemos que los que llegan actualicen, porque es un documento vivo que cada 4 o 5 años debe ser actualizado acorde a la realidad de ese momento. Qué interesante esto, porque en realidad no sabemos si tenemos, discúlpame que te lo diga así, pero inclusive los comunicadores no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de defensa nacional, por ejemplo. Bueno, sabemos que nuestra Constitución renuncia, por ejemplo, a los conflictos armados, pero eso no quiere decir que un país no pueda defenderse, ¿no? Absolutamente. Y para más que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI y hoy esa definición de defensa nacional o seguridad nacional es algo que ya no es la misma, no es el mismo concepto que en las otras épocas, ¿verdad? Claro. Hoy la seguridad es multidimensional, acompañada de la defensa. Y tenés la seguridad en el ámbito de la educación, el trabajo, el medio ambiente. Lo que ustedes hacen, los medios de comunicaciones, que otra vez se dividen en 2 pilares, la comunicación personal y la comunicación social. Y luego viene, Mario, el pilar político. En ese pilar político está el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros decimos no hubo respuestas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no actuó, pero está también el Poder Judicial. Claro. Entonces, si el Poder Judicial no es un Poder Judicial libre, en el sentido de actuar sin injerencia de ninguna naturaleza, no vamos a lograr tener ni seguridad, ni tampoco haremos defensa nacional, que es compromiso de todos. Qué interesante estos conceptos, porque nos aclaran bastante un panorama confuso, más aún en un momento en el que hay una cantidad de amenazas, ¿no?, externas e internas. Fue modificándose también el mapa mundial. Hay una guerra ahora muy grande, terrible, entre Rusia e Ucrania. Acá tenemos el problema interno de la inseguridad y también de las fronteras, el tema de las drogas. O sea, el mundo va también modificando toda su relación en materia de seguridad, ¿no? Claro, Mario, lo que ocurre es que tenemos un elemento nuevo. Si antes hablábamos de amenazas, ahora son realidades. ¿Y cuál es ese elemento nuevo? El crimen organizado. Sí. El crimen organizado tiene tentáculos. Entonces, dentro del concepto de crimen organizado tenemos el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, todo lo que puedas imaginarte que antes quizás decíamos son las futuras amenazas o son delitos que se cometieron. No, hoy forman parte del crimen organizado que finalmente también están como destacando lo que hace al lavado de activos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué destacan? Porque es las acciones que se realizan fuera o al margen de la ley para poder obtener financiamiento o dividendos que finalmente se utilizan para sostener el terrorismo y el crimen organizado. Qué importante estos conceptos, porque después vamos a avanzar en otros temas. No sé si va a alcanzar el tiempo con tantos temas que podemos hablar con la doctora María Liz García, a quien agradezco mucho que haya venido, pero se dan cuenta que está todo vinculado. Ya no hay más un mundo en el cual uno diga, bueno, no voy a mirar de dónde salió esta plata y voy a aplicar ese dinero acá. Está todo conectado. Absolutamente. Y está vinculado a la seguridad nacional. Absolutamente. Por eso, no sé, discúlpame, sí, Mario, pero justamente hace unos días tuvimos un hecho muy violento en el estacionamiento de un supermercado y yo me preguntaba a mí misma, a ver, María Liz, ¿y qué podés hacer vos ante esta situación? Porque yo no ocupo un cargo público, ¿verdad? Y estoy en el ámbito de la educación y yo dije, sí, podemos hacer algo desde la universidad.
¿Y qué es lo que podemos hacer? Y prevención. ¿Y cómo podemos hacer prevención? Pues estamos preparando una cartilla justamente para que la población de ahora en más esté ya atenta a este tipo de hechos que penosamente pueden ser usuales. Entonces, para que el ciudadano o la ciudadana sepa si hay una balacera y están con un niño, están con un bebé, está con un niño, está con un joven, está con un anciano, ¿cómo tengo que actuar? O yo, si estoy solo o sola, ¿qué tengo que hacer? Ahí quiero ponerte un punto porque después te voy a volver a preguntar sobre el tema, sobre el final ya del programa, pero qué interesante, esa cartilla se está preparando. Va a salir ya. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera de este programa. Estamos hablando con la doctora María Liz García de Arnold, que conoce mucho estos temas, pero además también queremos hablar después de la crisis de la educación terciaria en el Paraguay, un tema que nos preocupa a todos. Todos tenemos hijos en la universidad, queremos saber si sus títulos van a ser reconocidos, si van a poder trabajar ellos con la habilitación correspondiente en su propio país, que es lo que sueña todo joven hoy día. Queremos hablar de ese tema también enseguida con ella, lo conoce muy bien y vamos a aprovechar su experiencia. Ya volvemos con este encuentro aquí en Conversando en la Noche con la doctora María Liz García. La claridad de conceptos y la brevedad de cada uno de ellos para poder fijar. Se nota que sos docente, María Liz, porque a veces es larga la explicación y no se puede asir el conocimiento. Antes de volver a eso, tu familia, ¿estás casada? ¿Hijos, nietos? Hace 42 años que estoy felizmente casada, ¿verdad? Con Arnold. Con Arnold, que me tuvo la santa paciencia, evidentemente, porque con una esposa que nunca se ha quedado, claro. Entonces verdaderamente habremos hecho cada uno nuestra parte. Seguro, sí. Y tengo 3 hijos mayores, 2 hijos casados, ¿verdad? Tengo Juan José Arnold. Sí, lo conozco. Que lo conoce. Ex concejal también. Sí, y sí. Es concejal. Ahora volvió a ser, claro. Sí, él ingresó, está como viceministro de Asuntos Políticos y Ciudadanos en el Ministerio del Interior. Tiene 3 hijos, uno de ellos ya ahora a graduarse. Después tengo otra hija casada con una bebé, María Macarena, y mi última hija, María Jazmín, que abraza la obra de Dios. Ella trabaja específicamente para la obra de Dios. Qué maravilla. Ella está comprometida con eso. Qué diversidad, ¿no? Total. Pero también le diste la libertad a tus hijos que elijan su camino. Absolutamente. Estamos justamente otra vez en una situación similar con mi nieto, que se está graduando. Increíblemente, una anécdota, feliz anécdota para mí, ¿verdad? Claro. Fue a la CIMEFOR, está en el Colegio Americano, hace 12 años, fue a la CIMEFOR ahora, y lo llamo yo el primer día de visita, lo llamé, pues no me pude ir, le digo, ¿cómo estás, Leonardo? Y me dice, de lujo, abuela. Y luego, en la segunda visita, me dice, por fin encontré el lugar donde puedo tener amigos con quien hablar. Mirá vos. 12 años en el Colegio Americano. Mirá vos. De una mentalidad totalmente diferente. Claro, pero encontró ahí en Fuerzas Armadas a sus camaradas. Feliz, él está feliz. Él hizo el ingreso a la Universidad de Navarra, a España. Sí. Ingresó en la Universidad de Navarra, se logró ubicarlo, tener todo listo y decidió quedarse en Paraguay. Va a hacer su universidad en Paraguay y luego va a salir, porque quiere evaluar mejor todas las posibilidades que él tiene. Entonces, qué bueno. Es dejarles volar. Exacto, es que no podemos más que acompañar el proceso, ¿no? Acompañar y hacerles ver las distintas situaciones que se van generando, porque no hay un solo ámbito, ni dentro del país, ni fuera del país, donde verdaderamente el ser humano esté seguro. Bueno, y a partir de ahí, proponía yo antes de la pausa, el problema con el CONES y el Ministerio de Educación. Ustedes están en el medio de ese fuego cruzado como universidades privadas y no se resuelve esto, al contrario, se agravó la crisis. Contame para que la gente entienda, aunque sea brevemente, un resumen de qué pasa y a dónde vamos con esto. Sí, Mario. Penosamente no es solo con las universidades privadas, es para todas las universidades públicas y universidades privadas. En el mes de octubre
el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el órgano que Sí. nos rige a la educación superior, llevó adelante las elecciones de los consejeros. Hay un consejo conformado por 13 consejeros y esos consejeros, una vez electos, eligen a su vez el Consejo Ejecutivo. Pero ocurrió que los consejeros fueron electos, amén de que algunos están también con mandato vencido, como el CONACYT, que tiene mandato vencido, y el CONEC, que no terminan de nombrar a su representante. O sea, hay una serie de irregularidades, ¿verdad? Pero, independiente de eso, una alumna de una universidad privada peticionó a la justicia electoral una medida cautelar con la fundamentación de que no estaban conformes con la elección de estudiantes públicos. Ella de una universidad privada peticionando supuestamente por un tema de una universidad pública nacional. Y increíblemente, ¿Se concedió? tres ministros de la justicia electoral le concedieron la medida cautelar. ¿Y qué decía esta medida cautelar? ¿O qué dice? Porque está vigente. Y que no se podía o no se puede renovar el Consejo Ejecutivo. Entonces, el Consejo Ejecutivo quedó con mandato vencido, pero funcionando. Sí. Entre comillas, ilegalmente. Pero el MEC dice, no podemos y aceptar. el MEC dice, yo me retiro como consejo, me retiro a mi miembro del consejo y no acepto ni una disposición, ni una que esté emitida por ese Consejo Ejecutivo, porque la ley de la administración pública a mí no me permite aceptar ningún tipo, ni realizar ningún tipo de trámites con miembros que tienen un mandato vencido. ¿En qué afecta esto al estudiante, al que se está recibiendo? Y en este momento, aquellas resoluciones de instituciones que salieron a partir del 1 de noviembre, las que salieron a partir del 1 de noviembre, los títulos no son registrados en el MEC. 1 de noviembre del 2022. Del 2022. Las resoluciones que fueron emitidas por ese Consejo Ejecutivo a partir de ese 1 de noviembre. Esos títulos son de privadas y de públicas. Públicas y privadas. Están universidades nacionales, universidades privadas. O sea, ahí estamos empantanados. Y algo más, el MEC, ante nuestro requerimiento, contesta muy bien que no puede violentar una ley, ¿verdad? Pero entonces nos peticiona a nosotros, rectores de universidades, que peticionemos al CONES las actas y que con esas actas firmadas por los consejeros que sí están en uso de sus atribuciones, ellos reconocerán. Pero el acto administrativo es la resolución. El CONES dice, no le vamos a entregar las actas a los rectores. No le vamos a entregar. Y se vuelve ahí a empantanar. Estamos sin respuesta. Sin respuesta. Mientras los estudiantes se han graduado, no pueden concursar, no pueden presentarse a ningún tipo de inserción laboral que tengan oportunidad. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida, un mejor ingreso. Es algo inaudito. Inaudito. Perdón, y quiero redondear con esto porque podríamos hacer un programa de esto, pero era bueno que por lo menos se haga la denuncia para que la sociedad debata estos temas, porque hay tantos problemas que esto se quedó medio como al costado. Pero esto si se acumula nos va a crear un problema enorme para el futuro de estos chicos y chicas. ¿Qué se dice? ¿Hay una instancia de arbitraje por lo menos? Y estamos tratando de agotar los recursos, ¿verdad? En una mesa, o sea, decir una mesa de diálogo es una manera de decir, a través de escritos, peticionando, hablando con las partes. Claro. Las partes son el CONES, Consejo Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Ciencia. Claro, usted está en el medio. Nosotros somos el sándwich, estamos en el medio. Y los estudiantes perjudicados con más razón. Y también las instituciones, ¿verdad? Entonces, creo que estas autoridades deben antes que nada tener presente el interés general antes que el interés particular. Perdón, y para cerrar nomás, ¿no se puede acudir a los nuevos ministros de la Justicia Electoral que ahora asumieron hace unos meses, reconsiderar todo el proceso, llamar a una nueva elección? Hemos
recurrido, personalmente he hablado, ellos no pueden todavía actuar porque no está en esa instancia. Claro, no llegó hasta ahí. No llegó a esa instancia. Quedó ahí sin edie. Increíble, increíble. Y el propio Oscones recusó a uno de los miembros. O sea, es un juego jurídico para dilatar el tiempo del que están en ejercicio de esas funciones como Consejo Ejecutivo. Ya para redondear la idea también, ¿todo se está tramitando dentro de la justicia electoral o ya pasó a la justicia ordinaria? No, está en la justicia electoral. Porque, te pregunto esto, doctora, porque algo aprendí también de ser sometido a algunos casos, estoy medio abogado, y justamente mis abogados me decían que en la justicia electoral las resoluciones son rápidas, porque no se puede esperar mucho tiempo cuando se pide algo donde se depende de estas cosas, ¿no? Y suele ser más expeditiva la justicia electoral. En este caso no. No es así. Es más, Mario, te cuento que tengo colegas de otras universidades privadas que ya presentaron una medida cautelar, ¿verdad? Y que le han otorgado, están con un amparo. Está todo varado, nada. Ahí está, esa es la justicia. Hablamos hoy, ¿verdad? De ese pilar tan importante. No, me quedo sorprendido porque es un tema que no estamos hablando, que no está en el debate, no aparece en las campañas presidenciales, no aparece en las discusiones periodísticas y sin embargo es fundamental para nuestro futuro. Mira, Mario querido, con el respeto que se merecen los candidatables, yo no he escuchado ni una propuesta que sea viable. Nada. De educación, lo único que dicen es mejoraremos la educación, ¿verdad? Y yo quiero preguntarles cómo, qué niveles, qué rubros van a usar para resolver el problema de infraestructura de 12.000 escuelas que sí se deben resolver, para poder darles la merienda escolar. No, vamos a entregar dinero, 200.000 guaraníes en reemplazo de la merienda. O sea, no, gente, candidatables, por favor, siéntense a trabajar con su equipo, planifiquen, proyecten sobre realidades. El Paraguay les necesita. Muy importante esta acotación y me quedo con esta reflexión. Me tocó también experimentar la docencia en lo mío, que es el periodismo, y veo con mucha pena que los chicos llegan muy poco preparados en habilidades básicas, español, el uso básico del idioma, el uso básico de las matemáticas, llegan muy desprotegidos, ¿no? Ese es, o sea, justamente lo que decís es uno de los diagnósticos que está perfectamente identificado, ¿verdad? En el ministerio. Es algo que se ha trabajado, se trabaja y eso sí verdaderamente estamos muy atrasados. En el tema de comunicación, comprensión lectora, lectoescritura, gramática, ¿verdad? Y lo que hace a matemáticas, el conocimiento de matemáticas. Si un joven logra manejar eso, en esas áreas del saber, el resto es cuestión de poder leer, de tener los soportes necesarios, pero ya van para adelante. Vamos a hacer otra pausa y habría que agregar idioma, ¿no? Que es tan importante, que vos lo sabes mejor que nadie. Hoy en día idiomas. Conste que, Mario, te diré que los paraguayos en el exterior sobresalen tremendamente. Rápidamente. Pero sobresalen. Tengo un sobrino egresado de Estados Unidos y fue el mejor del condado. O sea que evidentemente no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de oportunidad. Empezamos a hablar de oportunidades y seguimos hablando de mejores oportunidades. Me trajiste a la memoria unos chicos que se me acercaban una vez a una fábrica de motos acá, estudiaron mecánica en Taiwán y hablan perfectamente chino mandarín, mecánicos de motos. Aprendieron rápido y trajeron sus títulos y trabajan. O sea, el paraguayo cuando se le da la oportunidad puede. El Paraguay tiene hoy en día 7 ingenieros graduados en Taiwán y están en la Agencia Espacial del Paraguay. Tenemos un candidato paraguayo a astronauta que está actuando como gerente en la NASA. Otra de las cosas que también hizo María Liz, una mujer múltiple, el tema de la Agencia Aeroespacial. Le voy a preguntar un poquito, cortito, aunque sea la vuelta a la pausa, ¿por qué también tenemos una agencia aeroespacial? ¿Por qué es importante tenerla en un país como el nuestro? Ya volvemos con esta mujer inquieta que tiene mucho que decirnos, María Liz García de Arnold, hoy aquí Conversando la Noche.
La doctora María Liz García de Arnold tiene múltiples facetas, estamos aprovechando algunas de ellas hoy acá. Ya pasamos al tema universitario, aunque sea brevemente, podemos profundizar más, pero queremos aprovechar este tiempo con otros temas. ¿Por qué peticionaste la formación de una agencia aeroespacial en Paraguay? ¿En qué momento lo hiciste y con qué objetivo? Bueno, la verdad que yo estaba como ministra en el Ministerio de Defensa Nacional y yendo un poquito más para atrás otra vez, mi padre fue piloto. Mi padre fue piloto y mi madre también. Fue la primera mujer que verdaderamente voló, ¿verdad? Sí. Una aeronave sin motor en aquella época, ¿verdad? Papá, un planeador. Un planeador. Okay. Papá fue el fundador también, uno de los fundadores del Club de Planeadores Buyuí, ¿verdad? Y tenía yo muy dentro mío, por lo visto, todo eso y un amor enorme por la FAP, Fuerza Aérea Paraguaya, que felicitaciones, acaban de cumplir 100 años, 100 años sí. También, ¿verdad? Todos mis nietos, mis sobrinos, todos egresados de la FAP, de CIMEFOR. Bueno, y vino en aquel entonces el coronel Vietman, hoy es el ministro de la Agencia Espacial, y me trajo la propuesta de que debería Paraguay contar con una agencia espacial a fin de que podamos tener los primeros satélites para empezar a trabajar en el área de la salud y ir de esa manera creciente logrando las necesidades que el siglo estaba ya requiriendo. Claro. Y fue así, presenté la propuesta, pasé al Poder Ejecutivo, conversamos, presentamos las fundamentaciones, se aceptó y luego pasó al Poder Legislativo y sí tuvimos también ahí un legislador, el doctor Campos, que trabajó muchísimo, logramos sacar la agencia espacial. Por cierto, muy criticada al comienzo, porque nos decían, ¿y qué? ¿Van a tener ahora un satélite? Claro. Paraguay, ¿para qué quiere Paraguay un satélite? Bueno, Guaranísat, el primer satélite, logró terminar ya la investigación sobre la bichuca, ¿verdad? Ya terminó. Entonces ahora ya están ingresando en otros periodos de investigación que van a ser muy importantes para la agricultura, también en el ámbito específico del medio ambiente y para la educación. Qué increíble, ¿no? La bichuca vinculada al mal de Chagas, uno de los males endémicos más graves que sufren los sectores más pobres, sobre todo de nuestro país, que tampoco se habla mucho de eso. Pero bueno, fue todo un comienzo, todavía hay que desarrollarlo más, pero también un poco de soberanía eso, ¿no? Eso es soberanía, porque nosotros siempre hablamos de soberanía y creemos que es la tierra por donde nos trasladamos, el territorio, ¿verdad? Yo siempre digo sí, la tierra, pero tenemos las aguas subterráneas, los espacios extraterrestres también, los espacios aéreos y los extraterrestres. Mario, otro tema que tenemos que hablar en otro momento es todo lo que se refiere al ciberespacio. Ciberespacio. Otro tema también. Otro tema, estamos trabajando la ley del ciberespacio, estamos empezando lentamente a trabajar. Pero igual ya me hiciste la tentación ahí de, siempre leo de que si nos cortan un cable nos quedamos sin internet en Paraguay. ¿Tanto así dependemos? Y ayer Bancar cayó y bueno, creo que... Nos desesperamos todos. Y bueno, o sea, es un tema, ¿verdad? Y sobre todo también los países deben tener sus leyes específicas sin coartar la libertad de nadie, pero leyes específicas que hacen a Google, a Facebook, a Instagram, ¿verdad? Los países desarrollados ya lo tienen, en América están trabajando en este momento, Guatemala está adelantadísimo, ¿verdad? Están trabajando y bueno, estamos con una presentación nosotros a una de las instancias del poder, de uno de los tres poderes, para que sean el poder que impulse, ¿verdad? Estamos en ese momento de lo que es la ley de ciberseguridad. Eso es muy importante y sí, amerita un programa especial porque nos atañe a todos también. A todos. Bien, pero quería retornar un poquito al tema de la educación, redondeando también esta idea de que siempre se habla de que tenemos un gran déficit. No podemos ubicar nuestras universidades en el contexto de las universidades más importantes del mundo, las regionales. ¿Por qué todavía estamos tan rezagados en nuestra educación terciaria, doctora? Bueno, sería muy osado de mi parte dar una sola razón, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que hay una multiplicidad de situaciones que hacen a la realidad nacional, que hacen también al momento histórico que vivimos.
Paraguay es como que no puede desprenderse aún de todo lo que es muy interno, muy de una cultura tradicional, folclórica. ¿Y qué quiero decir para las personas que están escuchando? Seguimos en las aulas, Sí, en los documentos. sí. Las maestras pierden más tiempo en completar documentos que en leer un libro Sí. y poder Seguimos copiando el pizarrón. transmitirle a los estudiantes, ¿verdad? Pero hablo de lo mínimo, Sí. lo elemental. Entonces, seguimos, eso es en primaria, por decirlo, la educación Sí. escolar básica. Y seguimos en la educación superior, ¿verdad? Seguimos en los cuadros, en los esquemas de formularios para presentar proyectos, para habilitar nuevas carreras o para actualizar programas. Estamos más en lo administrativo que específicamente en la esencia de lo que debemos desarrollar, ¿verdad? El mundo está volando. En el CONES aún se está discutiendo si se va a prorrogar 6 meses más la educación en línea. Fue aprobada este año por un año y al salir la resolución, pues coartaron, dejaron para 6 meses la educación en línea, cuando Claro. Ya tiene que ser ¿qué es la autonomía normal. universitaria? Claro. Ya tendría que haber sido algo que quede Claro, de por vida, ¿no? es un método, Sí. ¿verdad? O sea, Que algunos podrán dice- adoptar o no, pero ya tiene que estar Exacto, disponible. planes y programas, dice. La autonomía universitaria dice que somos autónomos en planes y programas, pero planes, programas, forma de administrar la educación, eso debería estar a cargo de la institución. La calidad es la que se debe controlar, ¿verdad? La calidad, el producto, no esas cuestiones que hacen a una nimiedad, que verdaderamente, vuelvo a insistir, hacen perder tiempo y lo que no permiten es la investigación. Desde tu visión, ¿cómo ves estas becas tipo Becal, por ejemplo, que han generado, por suerte, la salida de muchos chicos que no tenían otra posibilidad más que Excelente. estar destacados? ¿Te parece positivo, no? Brillante, excelente. Hay que Realmente sostener y hacer crecer. hay que sostener, realmente si se puede eso realmente multiplicar, pero creo que sí, fue una oportunidad y seguirá siendo una oportunidad. Mario, otra cosa que te quería decir Sí. sobre este punto, hoy la tecnología y las herramientas tecnológicas nos ponen ante situaciones en donde verdaderamente los países tienen que de alguna manera marcar sus territorios y marcar lo que hoy decías, la soberanía nacional. También la educación forma parte de la soberanía nacional, ¿verdad? Y hablando también voy a ir recordando Sí. el tema que hoy dijiste de fronteras, ¿verdad? El tema de educación en fronteras, que estén hablando el portuñol en territorio Sí. paraguayo, ¿verdad? Que una docente tenga que expresarse en portugués para que le entienda Sí. la otra persona. Bueno, respetamos todo, pero tiene que haber una prioridad en la defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura, ¿verdad? Claro. Y lo otro, algo que ojalá, y bueno, peticiono por este medio, que los candidatables, sea quien sea que llegue, ojalá se vuelva a cantar el himno nacional paraguayo en todas las escuelas y en todos los colegios de la República del Paraguay. Claro, parecen cosas básicas pero necesarias para la identidad, ¿no? A nadie le hizo mal cantar el himno nacional en época de escuela, ¿no? Yo creo que es una manera de poder ponerte en el pecho, Sí, ¿verdad? y reafirmarte, ¿no? Y reafirmar tu identidad nacional, el sentirte verdaderamente paraguayo, porque eso va a hacer que mañana, cuando estés en una cultura o en una multicultura, Sí. vos te sientas orgulloso y podrás hacer mejor las cosas de lo que pretendiste o ni te imaginaste que podrías hacerlo. Quiero aprovechar tu presencia, María Liz, también para tocar, aunque sea tangencialmente, este tema de la creciente influencia de la política exterior norteamericana en nuestro país. Hemos sido testigos de las designaciones del Departamento de Estado, ahora ya el Departamento de Justicia. Es un tema urticante porque además se vincula a lo político. ¿Qué estamos viendo? Una especie de reformulación de la Guerra Fría. Estados Unidos como imperio pone las condiciones para ser parte de la comunidad internacional. ¿Cómo interpretaste
sobre todo estas designaciones al vicepresidente de la República y al presidente actual de la ANR? Bueno, antes que nada, Mario, todo lo que veníamos hablando tiene que ver con lo que estás diciendo, sobre todo aquello de que la multiculturalidad, ¿verdad? Sí. Nosotros vivimos en un mundo globalizado. Yo creo que es lo primero que tenemos que entender. Sí. Tenemos leyes nacionales y otras internacionales de que nosotros hemos firmado, hemos ratificado, nos hemos comprometido No podemos en aislarnos el del mundo. cumplimiento. Nosotros estamos absolutamente ajustados a esas disposiciones legales. A partir de esas disposiciones legales tenés la ley de extraterritorialidad. Entonces, todas las naciones que tengan embajadas, vamos a hablar de nuestro país, ¿verdad? En nuestro país, ese estadio donde se encuentran, ese pedazo de tierra donde se encuentra, es territorio de ese país. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Así sea Argentina, Brasil, Bolivia, Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y Estados Unidos desde su territorio leyó y dio a conocer a sus ciudadanos, a los ciudadanos paraguayos y al mundo entero lo que ellos decidieron sobre la persona A y la persona B. Claro, es interesante esto para entrar primero en contexto y después ya explicar más los alcances políticos que quiero hacerlo a la parte final ya de esta conversación tan interesante con María Liz García de Arnold. Para que se den cuenta, ya no podemos ser una isla rodeada de tierra, ya somos parte de un contexto y como tal tenemos deberes y obligaciones. Quiero tocar un poquito más a fondo eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Nos queda poco tiempo, lastimosamente. Me parece que tengo que traerle otra vez a la doctora o invitarla a hacer un programa juntos, porque da gusto hablar de estos temas, apasionante. Quiero nomás redondear aquello que dijiste. Estados Unidos, igual que otro país, puede desde su territorio, digamos, decir lo que piensa o lo que piensa ejecutar acerca de ciudadanos paraguayos que tienen alguna conducta vinculada con los intereses de ellos. Por ahí vendría la mano. Bueno, la verdad que esto fue muy claro, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de el tipo de transacciones a realizarse, tienen que ver con el dólar. Sí. En ningún momento hablaron del guaraní, del yen, del real u otros. Es exclusivamente con el dólar. Sea quien sea que de alguna u otra manera esté vinculado con la persona A o B que está señalada y que haga algún tipo de transacción económica, también tendrá que responder a las leyes de los Estados Unidos. Qué curioso, porque eso antes no lo teníamos en cuenta. Todos vivíamos con el dólar pendiente, pero que pensábamos que era una moneda de intercambio, pero nunca explicamos que es del tesoro de los Estados Unidos. Es propiedad de ellos finalmente el dólar. Así mismo es, Mario, y hay algo muy sencillo para explicar a la audiencia, que antiguamente las grandes guerras se daban por territorios. Sí. ¿Verdad? Ahora las guerras son económicas. Totalmente. Sí, con 100% China, Rusia, económica. Todo lo que vemos. Lo que se está peleando es mercados. Entonces, cuando preguntan, China, ¿es amigo de Estados Unidos? Por decir algo, ¿verdad? Ni amigo ni enemigo. Ellos no lo ven como adversario. Son competidores en algunos casos y socios en otros casos. Cortito, Paraguay entonces está sufriendo o no injerencia de Estados Unidos con estos casos puntuales. Y desde mi punto de vista ninguna injerencia, porque corresponde lo que están haciendo. Ellos en ningún instante le dijeron a la República del Paraguay y a sus autoridades actúen de esta u otra manera, ajusten esta u otra disposición, cambien, introduzcan, innoven. No, ellos dijeron, hay un peligro para la democracia, hay un peligro para las sociedades, fuera el crimen organizado, en nuestro país, estas son nuestras disposiciones y queremos velar también para que ustedes gocen de una mejor democracia. Directamente. Y por último, esto en el medio de un contexto geopolítico bastante complicado, en medio de una guerra, está la guerra comercial con China que es despiadada,
Paraguay va a tener que entender que el mundo se está moviendo y tenemos que tomar muchas decisiones en los próximos años, María Liz. Y mira, Mario, cuando dicen Paraguay, quédate con Taiwán, Paraguay, sí, vete con China, sí, entonces uno tiene que recordar que Taiwán es el 8º socioeconómico de los Estados Unidos y recordar que el 65% de los semiconductores que utilizan todos los dispositivos tecnológicos lo produce Taiwán. Y recordar que todos los chips de todas las computadoras mundiales lo produce Taiwán. Entonces, ahí hay que ver si verdaderamente hay que ir con China Occidental o hay que quedar con Taiwán. ¿Verdad? Claro, no es una cuestión de mercado, decir China Continental nos va a comprar todo y se acabó el problema. Absolutamente. Y cuando preguntan, así un poco rapidito, por lo que el tiempo que es, de verdad, un poco... Bueno, cuando preguntan, ¿y quién tiene la mayor economía mundial? Y bueno, Estados Unidos en el 2022 tuvo un Producto Interno Bruto de 25 billones de dólares y China tuvo un Producto Interno Bruto de 18 billones de dólares. Y cuando dicen, no, pero tiene Estados Unidos una menor capacidad militar. Bueno, que China tenga mayor cantidad de buques de la Marina que Estados Unidos no quiere decir de que Estados Unidos no tenga un mayor potencial tecnológico. Absolutamente. Y finalmente, doctora, también vamos a tener que optar si queremos un sistema que por lo menos intenta la democracia como el sistema americano o un sistema autoritario que es el sistema chino, hay que decirlo, ¿no? Bueno, Mario, no te comprendo a profundidad. Claro, lo que quiero decirte es que cuando tengamos que elegir si nos vamos a ir con China continental, dejar de lado a Taiwán y en ese caso tener un problema con Estados Unidos, tenemos que entender que la elección será hacia un sistema totalitario. Bueno, lo que yo creo que tiene que entender la comunidad internacional es que Paraguay es amigo de todos. Paraguay es amigo de todos. Paraguay no tiene por qué tener enemigos. No hay razón para tener enemigos. ¿Y es posible sobrevivir siendo amigo de todos? Es posible, claro. Si China y Estados Unidos no son ni amigos ni enemigos, porque nosotros no podríamos ser. Bueno, por ahí necesitamos cancilleres y embajadores de alto nivel. Esa es otra cosa. Gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo. Realmente disfruté mucho esta charla y vamos a seguir hablando. Creo que hay mucho que hablar para nuestro querido Paraguay, doctora. ¿Algo final que quieras decir? Quiero decirle a los candidatables, que es lo que no quiero desaprovechar este tiempo, que insisto, que se sienten con sus equipos de trabajo y que planifiquen educación, salud, trabajo y lo que hace al ámbito de seguridad en realidades que sean viables para tener mejores días en este país y con paz. Cuando tengas la cartilla de recomendaciones para la ciudadanía, espero tu envío, voy a leerlo acá. Gracias, Mario. Te estaremos haciendo llegar con muchísimo gusto. La doctora María Liz García de Arnold, ex ministra de Defensa, rectora de una importante universidad privada, pero sobre todo una mujer apasionada por su país. Hoy charlaba con nosotros aquí en Mega TV. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.